Bueno, entonces vamos a comenzar a desarrollar la parte 3 de geometría. Recuerda compartirnos en sus redes si es que necesitan también algunos compañeros resolver este ensayo. ¿Bien? Bueno, como ya lo he dicho anteriormente, esta es la resolución del ensayo de preparación ética 1, ¿cierto? La primera convocatoria de matemática, y en este caso vamos a resolver la parte 3, el eje geometría, que va de la pregunta 36 hasta la 52. Partamos con esta primera pregunta, ¿cierto? Dice, considere los vectores n, que va a ser 3,2, y q, que va a ser menos 1,5, y dice cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. ¿Bien? Entonces tenemos que ir verificando cada una de estas aseveraciones, la 1, la 2 y la 3. Dice el vector n menos q, ¿cierto? Está en el tercer cuadrante, esa es la 1, eso es lo que tenemos que verificar. La 2 dice n más q es igual a 2n menos 4, menos 3. Eso también tenemos que verificarlo. ¿Bien? Y la tercera dice n menos 2q está en el cuarto cuadrante. Entonces vamos a ir analizando una con una para ver si es que efectivamente alguna de ellas es falsa, o todas, o ninguna, o alguna de ellas. Entonces esa es la idea de esta pregunta que nosotros vayamos resolviendo. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser anotar estos vectores. El primero es n, que sería 3,2. El segundo, que sería q, ¿bien? Y ese lo vamos a anotar menos 1,5. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Vamos a empezar con la 1, ¿ya? La primera aseveración. Dice, el vector n menos q, es decir, tengo que resolver eso, ¿cierto? Está en el tercer cuadrante, en el tercero, ¿eso es verdadero o falso? Entonces resolvamos n menos q. N, recuerden que es 3,2, y a eso tenemos que restarle menos 1,5. Y esto es bien fácil porque es simplemente restar las x con la x y la y con la y. Bien, entonces 3 menos 1 es lo mismo que decir 3 más 1. Por lo tanto, eso sería 4. Y 2 menos 5 sería menos 3. Si nosotros hacemos un pequeño plano cartesiano en este lado, vamos a verificar en qué cuadrante está, ¿cierto? Tenemos que recordar a todo esto que el primer cuadrante es este, el segundo cuadrante es este que está acá, el tercer cuadrante es ese, y el cuarto cuadrante es este. Entonces, si nosotros dibujamos 4, menos 3, el 4, primero recuerden que este es el eje X y este es el eje Y, el 4 estaría 1, 2, 3, 4 aquí, y el menos 3 estaría acá, 1, 2, 3, menos 3. Entonces el puntito estaría aquí, 4, 3 estaría aquí. Por lo tanto, el vector, ¿cierto?, estaría en el cuarto cuadrante, no en el tercero. Por lo tanto, sería falsa. Entonces la primera es una aseveración falsa. Veamos la segunda. Dice n más q, ¿ya? Hablamos de vectores, por lo tanto tienen que ir con la respectiva flecha, va a ser igual a 2n, ¿cierto?, menos 4, menos 3. Esa es la segunda aseveración. Realicemos la suma. Entonces vamos a ir anotando 3,2 más q, que sería menos 1,5, y eso es igual a 2, va a ser igual sí o no, eso nos están preguntando, 3,2 menos 4, menos 3. Tenemos que realizarlo cada uno por su lado y verificar si al final da igual o no. Esto que está acá, esta suma daría 3 más menos 1 sería 2, y 2 más 5 sería 7. Perfecto. Ahora verifiquemos cuánto nos da esto. Esto nos daría 6, porque 2 por 3 es 6, y 2 por 2 es 4. Y le tenemos que restar 4, menos 3. Bien, entonces 6 menos 4 sería 2, y 4 menos 3 sería 4 más 3, finalmente sería 7. ¿Son iguales? Sí, por lo tanto la aseveración 2 es verdadera. Veamos la aseveración 3, que nos dice n menos 2q, recuerden poner siempre la flechita para ir en orden, está en el cuarto cuadrante, estaría en el cuarto cuadrante. Bien, entonces esto es muy parecido a la primera. Primero necesitamos desarrollar esto,
la operación, 3,2 menos 2, ¿y Q cuánto vale? Menos 1,5. Eso nos daría 3,2, volvemos a anotarlo, menos, y aquí vamos a hacer esto, 2 por menos 1, o como ya le puse menos acá, no vamos a considerar este signo para desarrollarlo. Entonces 2 por menos 1 nos daría menos 2, y 2 por 5 nos daría 10, ¿bien? Entonces 3 menos menos 2 es lo mismo que decir 5, y 2 menos 10, ¿cierto? Sería menos 8. Si nosotros buscamos este puntito en el mismo plano cartesiano anterior, decimos 5, ¿cierto? Y menos 8 estaría por aquí, por lo tanto este punto estaría aquí. ¿Bien? Entonces, si nosotros nos preguntan, ¿está en el cuarto cuadrante? Verdadera, porque sí está en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, la alternativa correcta es 2 y 3, que en este caso sería la D. ¿Bien? La alternativa correcta es la D. Vamos con la 37. Dice, al triángulo PQR se le aplica una simetría puntual respecto al punto O. Recuerden que la simetría puntual significa que cada uno de los puntos se refleja en el origen o donde se está realizando la simetría puntual y pasa por ahí y se refleja en el otro lado. Recuerden que la distancia de, por ejemplo, R a O tiene que ser la misma de O a donde sea la imagen de R. ¿Bien? Entonces dice, al triángulo PQR se le aplica una simetría puntual respecto al punto O. Entonces tenemos cada uno de los puntos y se va a reflejar a este punto. Y nos dicen cuál será la imagen de P, es decir, de este. ¿Cuál será la imagen? Entonces, aquí, para poder desarrollar esto, vamos a anotar primero el punto P, que sería A, B, y el origen, o donde se va a realizar la simetría puntual, que es O, ¿cierto? Y esto nosotros lo tenemos como menos A partido por 3, menos B partido por 5, ¿sí? Entonces, pasa algo bien curioso, porque el punto O, cuando vamos a devolvernos un poco, cuando nosotros realizamos esto y va a pasar por aquí, pasa por aquí, por aquí, por aquí, esta distancia donde se va a reflejar la imagen tiene que ser la misma. Entonces, la distancia de P a O es la misma distancia de O a P'. Entonces, O es el punto medio, es el punto que está al medio de estos dos puntos, de P y P'. Y recuerden que para poder sacar el punto medio, vamos a considerar que P' va a ser X, Y, porque no lo conocemos, y para sacar el punto medio, sumamos las dos X de ambos puntos, y lo dividimos en 2, ¿cierto? Y la Y es básicamente lo mismo, B más Y partido por 2. Entonces ya tenemos el punto medio, y este punto medio coincide con O, por lo tanto, A más X partido por 2 tiene que ser obligatoriamente A menos A partido por 3. Y por otro lado, B más Y partido por 2, ¿cierto? Tiene que ser igual a menos B partido por 5. Bien, aquí para poder desarrollar esto multiplicamos cruzado porque es una fracción, entonces nos daría 3A más 3X, y esto es igual a menos 2A. Bien, esto que está acá nos quedaría 5A es igual a menos 3X, por lo tanto X es lo mismo que decir menos 5A partido por 3. Bien, ya tenemos X. Entonces ya sabemos que la imagen de P como componente X va a tener menos 5A partido por 3. Ahora nos falta saber Y. Aquí nos quedaría 5B más 5Y es igual a menos 2B. Bien, aquí nos daría 5Y y tiramos todo hacia el otro lado, menos 2B menos 5B. Y sería igual a menos 7B partido por 5. Entonces aquí esto nos daría menos 7B partido por 5. Este es el punto. ¿Bien? Entonces si lo buscamos en la alternativa, menos 5A menos 7B estaría la alternativa B es la correcta. ¿Bien? Entonces en este ejercicio la alternativa B es la correcta. ¿Bien? Vamos con la 38. Dice, en el triángulo A', B' y C' es la imagen del triángulo ABC después de aplicarle una rotación, ¿cierto? ¿Cuál de los siguientes puntos podría corresponder a un centro de rotación?
Ustedes saben que la rotación es básicamente girar un cuerpo respecto a un origen. Si nosotros giramos respecto a un origen, por ejemplo, tenemos este punto chiquitito, este punto, y tenemos esta imagen, o sea, este punto que queremos girar, que es el B, esta va a girar en primera instancia contra las manecillas del reloj, pero en este caso no nos importa, y si nosotros giramos siempre se va a mantener la distancia, entonces aquí podría estar B', o si queremos girarlo mucho más, podría ser que hace aquí, B2', pero lo importante es que siempre se mantiene la distancia, de esta distancia es la misma que está acá. Entonces, esa es la forma de poder dilucidar este ejercicio. Por ejemplo, A quedó en A'. Entonces, la distancia, tenemos que los puntos podrían ser F, H, R y J. La distancia que hay a cada uno de estos puntos tendría que ser la misma que hay desde el origen, ¿cierto?, de rotación hasta la imagen. Si nosotros vemos H, esta distancia es mucho más pequeña que esta distancia, por lo tanto, H inmediatamente lo tenemos que descartar. ¿Bien? Por ejemplo, si tomamos C, podría ser que B, ¿cierto?, lo tomásemos para J, ahí, y esa distancia es mucho mayor a esta B' que está acá, por lo tanto, J también lo tenemos que descartar. ¿Bien? Si tomamos R, si nos damos cuenta de C a R, esta distancia la tendríamos que descartar también, porque es mucho mayor esta C a R que esta R a C'. Por lo tanto, F es la única que nos serviría y veamos, esta distancia es parecida a esta, bien, C, perfecto, es parecida a esta, y B es parecida a esta. Pero además de eso tenemos que fijarnos los puntos. Si A está acá y nosotros lo estamos rotando, A tendría que estar acá, no hay ninguna duda, B tendría que estar en este punto, bien, y C tendría que estar en este lugar. Por lo tanto, perfecto, sería la alternativa A. Vamos entonces con la 39. Dice, ¿cuál sería la imagen del punto A, B si se ha rotado 1890 grados respecto al origen en sentido contrario a las manecillas del reloj? Entonces, dice, ¿cuál sería la imagen del punto AB? Entonces, AB lo queremos rotar ¿en cuántos grados? Lo queremos rotar en 1890 grados. Respecto al origen, ¿cierto?, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, ¿cuántas vueltas completas va a alcanzar a dar? Recuerden que una vuelta es igual a 360 grados. ¿Bien? Entonces, si nosotros dividimos 1890 grados, ¿cierto?, en 360 grados, ¿cierto?, vamos a poder llegar a la conclusión de que la cantidad de vueltas, ¿cierto?, que se da completa es 5. 5 vueltas. ¿Bien? Porque 360 por 5 vueltas es 1800 grados. Pero nos están sobrando 90 grados, que ahí serían los 1890. Por lo tanto, da 5 vueltas más 90 grados. Entonces, finalmente, el A, B, respecto a su origen, está rotando en 90 grados simplemente. No está rotando en 1890, porque ya se dio las 5 vueltas, esas 5 vueltas vuelven a quedar en la misma posición inicial, pero lo que se está rotando, donde queda finalmente, es a 90 grados. Y recuerden que cuando hay una fórmula, que cuando rota en 90 grados es simplemente, ¿cierto?, cambiar el orden de las coordenadas y ponerles negativo al X. Por lo tanto, la alternativa correcta sería menos B partido por A. Entonces sería la alternativa E. ¿Bien? Entonces aquí la clave estaba en comprender que los 1890 grados permitían que el punto rotara muchas veces y tuviera muchas vueltas. ¿Bien? Las áreas de dos triángulos semejantes, dice, ¿cierto?, están en la razón A es a B. ¿Bien? ¿Cuál es el resultado de la operación adjunta si los lados están en razón 2 es a 3? ¿Bien? Entonces, desarrollemos, dice, las áreas de los triángulos semejantes están en la razón A es a B, ¿cierto? ¿Cuál es el resultado de la operación adjunta si los lados están en razón 2 es a 3? Algunos pensarían que esto simplemente, ¿cierto?, sería reemplazar donde dijese A y B, ¿cierto?,
y listo. Pero no, porque nos están diciendo que las áreas están en esta razón, ¿cierto? Estas son las áreas de dos triángulos semejantes, estas son las áreas, ¿bien? Están en la razón A esa B. ¿Cuál es la operación si los lados están en esta razón? Cuando los lados están en esta razón, la razón de áreas es simplemente elevar al cuadrado cada una de las razones. Por lo tanto, la razón de áreas sería 4 esa 9, porque 2 al cuadrado es 4 y 3 al cuadrado es 9. Por lo tanto, A es 4 y B es 9. Entonces, ahora sí podemos reemplazar y esto nos quedaría 4 más 9 al cuadrado, ¿cierto? Partido por 4 al cuadrado menos 9 al cuadrado. Aquí tenemos varias posibilidades, que sería hacer directamente esto, o aquí arriba podríamos antes haber simplificado, ¿cierto? Ahí, y haber dicho que esto es A más B, y esto es A menos B, y haber simplificado esto, y nos quedaría que esto es lo mismo que decir A más B, es decir, 4 más 9, dividido en 4 más 9, que sería 13, ¿cierto? Partido por 5, pero negativo, menos 13,5. Hacer esta operación nos daría exactamente lo mismo. Por lo tanto, la alternativa correcta es menos 13 partido por 5, ¿cierto? Que sería la alternativa B. ¿Bien? Vamos entonces con la 41. Dice, 3 personas se ubican una al lado de la otra en forma recta, separadas por cierta distancia entre sí. La altura de la más alta es 2 metros, la mediana mide 1,5 y la más pequeña 1 metro. La más pequeña está separada en 1 metro de la persona más alta. ¿A qué distancia está la persona mediana de la persona más alta? Esta pregunta hace relación con teoremas de Tales y semejanzas, ¿cierto? Entonces, vamos a ordenar estas 3 personas. Tenemos 3 personas, una que es la más alta de todas, ¿cierto? Vamos a ordenar ahí. No me quedan muy bien los dibujos, pero ustedes entienden lo que estoy haciendo. Después tenemos una persona mediana, ahí, y después tenemos una persona pequeña. Como están ordenadas una al lado de la otra, vamos a generar aquí un triángulo. Aquí, ahí. Tenemos que generarlo bien para que no haya confusiones. Y ahora tenemos que ir poniendo las medidas, ¿cierto? Dice, 3 personas se ubican una al lado de la otra en forma recta, separadas por cierta distancia entre sí. Aquí está la distancia separada. Yo las puse más o menos equidistante, pero a lo mejor no es así. La altura de la más alta es 2 metros, esta mide 2. La mediana mide 1,5, ¿cierto? Y la más pequeña mide 1 metro, ¿cierto? La más pequeña está separada de la persona más alta en 1 metro. Entonces, esta distancia sería 1 metro. ¿A qué distancia está la persona mediana de la persona más alta? Nos están pidiendo esta distancia. ¿Bien? Entonces aquí tenemos que generar, aquí le vamos a poner I, ¿ya? Tenemos que generar razones. Entonces, 2 va a ser a 1 más I, porque recuerden que tenemos que generar siempre razones en la totalidad del triángulo. 2 es a 1 más I, esa es la primera. 2 es a 1 más I, como, ¿cierto? Como, podría también ser 1 es a I. Y ahí tendríamos directamente I, 1 es a I. Aquí multiplicamos cruzado, nos daría 2i, es igual a 1 más i. Por lo tanto, i nos daría que es igual a 1. Perfecto, aquí nos darían que es 1 metro, pero a lo que nosotros nos están preguntando es el valor de x. Bien, no nos están preguntando por otra cosa. Entonces tenemos que generar una segunda razón. A este le vamos a poner z, simplemente para que se nos haga más fácil averiguarlo. Dice 1,5 es igual a z más 1. ¿Ya? Entonces, la primera razón es 1,5 es igual a z más 1. 1,5 es igual a z más 1. Y eso tiene que ser igual a 1 es a 1. 1 es a 1. Bien, multiplicamos cruzado, 1,5 es igual a z más 1. Z, por lo tanto, es igual a 0,5. Entonces, este numerito es 0,5. Genial, porque así, si sabemos que todo esto mide 1 metro, x, por lo tanto, también tiene que ser a 0,5 metros. Bien, esa es la distancia
Por lo tanto, 0,5 metros lo mismo que decir centímetros, 50 centímetros. Sería la alternativa C. Vamos con la 42. La 42 dice, el triángulo ABC tiene los vértices menos 3,6, menos 9,18, el B, y C, A, B, en el plano cartesiano. Dice, si a este triángulo se le aplica una traslación, de modo que la imagen del punto B es igual al punto A, ¿cuál de las siguientes coordenadas corresponden a la imagen del punto C? ¿Ya? Aquí en la primera edición, ¿cierto? Hubo un error de tipeo, porque decía que si el triángulo se le aplica una traslación de modo que a la imagen del punto B es igual al punto B, por lo tanto esta se va a anular en el puntaje y ahora está de forma correcta, así que la vamos a hacer, pero en términos de calcular el puntaje está anulada, ¿ya? Entonces, vamos haciéndolo. Dice, el triángulo tiene los siguientes vértices. Vamos a anotar los vértices. El vértice A es menos 3,6. El vértice B es menos 9,18. El vértice C es A, B, ¿cierto? En el plano cartesiano. Si a este triángulo se le aplica una traslación del modo que en la imagen del punto B, entonces el punto B, ¿cierto? Va a ser igual al punto A. Por lo tanto, del punto B, que era menos 9,18, pasamos al punto A, que sería menos 3,6. ¿Bien? ¿Cuál de las siguientes coordenadas corresponde al punto C? Entonces C tiene que pasar a una que nosotros no conocemos. ¿Qué tenemos que saber? ¿Cómo podemos pasar del punto B al punto A través de un vector traslación? ¿Ya? Un vector traslación. Ese vector traslación es un punto también que genera que de menos 9 pasemos a menos 3, es decir, tenemos que sumar un número para que pasemos de menos 9 a menos 3, y ese número, ¿cierto?, sería 6, porque menos 9 más 6 me daría menos 3. De 18 pasamos a 6, por lo tanto tenemos que sumar o restar un número que pasemos de 18 a 6, y eso sería menos 12. Ese es el vector traslación, y ese vector traslación tenemos que aplicárselo a cada uno de los puntos. Entonces, si C es A, B, por lo tanto, el punto C', por la imagen, sería A más 6 y B menos 12, porque siempre va a ser lo mismo. ¿Bien? Entonces, la alternativa correcta sería A más 6 y B menos 12, por lo tanto, sería la alternativa A. ¿Bien? Pasemos a la 43 entonces. En el triángulo ABC de la figura adjunta, ¿cierto? En el triángulo ABC de la figura adjunta, D pertenece, ¿cierto?, a AC y E pertenece a AB. Si el ángulo AED es igual al ángulo ABC, ¿cuál de las siguientes medidas, ¿cierto?, es el segmento EB? ¿Ya? Entonces, vamos desarrollándolo. En el triángulo, ¿cierto? Mejor lo vamos a desarrollar directamente acá, porque si no se me va a complicar mucho hacer las líneas. Que aquí nos digan que el ángulo AED, este ángulo, es igual a este ángulo ABC, nos están diciendo simplemente que la figura son los dos triángulos que se están formando, el triángulo grande y este triángulo chiquitito, forman una figura semejante una respecto a la otra. Bien, entonces eso nos permite crear el teorema de Tales. Bien, entonces nos están preguntando por EB, que sería esta. Ahí, EB. Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí va a ser, como nos están preguntando por esta, vamos a calcular el valor de X directamente. Aquí nos quedaría 2X más 3, es decir, este lado grande tiene que ser, crear una razón con con 10 más X más 1, que sería 11 más X, es decir, todo esto. Y por otro lado, 12, ¿cierto? Este que está acá, tiene que crear una semejanza con este 10. Así multiplicamos cruzado, nos quedaría, podemos simplificar antes aquí por 2, y nos quedaría 6 y 5, y así multiplicamos cruzado, nos quedaría 5, 2x más 3,
y esto va a ser igual a 6 por 11 más x. Bien, aquí nos quedaría 10x más 15, y aquí es igual a 66 más 6x. Tiramos todo por un lado, nos quedaría 4x, 10x menos 6x es 4x, y aquí nos quedaría 66, ¿cierto? Menos 15, ¿cierto? Aquí x, aquí 66 menos 15 sería 51, y aquí partido por 4. Nos están preguntando por EB, y EB es lo mismo que decir x, que sería 51 partido por 4 más 1. Sacamos mínimo como múltiplo, nos daría 4, aquí nos daría 51 y aquí nos daría 4. Por lo tanto, EB mide 55 partido por 4. Sería la alternativa B. ¿Bien? Vamos con la 44. Dice, se tiene un trapecio isósceles de 4 centímetros de altura y base 8 y 6. Bien, y se construye otro semejante de razón de semejanza 1,5. ¿Bien? ¿Cuál será el área del segundo trapecio? Entonces, desarrollémoslo acá. Primero vamos a anotar todas las cosas. Dice, se tiene un trapecio isósceles de altura 4 centímetros. Las bases, tenemos la base 1, que sería 8, y la base 2, que sería 6. Se construye otro semejante, y la razón de semejanza, ¿cierto?, va a ser igual a 1,5. ¿Cuál va a ser el área del segundo? ¿Bien? Entonces, vamos a sacar el área del primero, porque si nosotros sacamos el área del primero, solamente con la razón de semejanza tenemos que decir que la razón de semejanza para sacar el área la vamos a elevar al cuadrado y así vamos a obtener directamente el área del segundo trapecio. Entonces, el área del trapecio, del primer trapecio, sería altura, ¿cierto?, por la semisuma quiere decir esto, de las bases. Entonces el área sería igual a 4, 8 más 6, porque de eso van las bases, sería 14, dividido en 2 sería 7, por lo tanto el área sería 28, la del primero. Este 1,5 es 3 medios, si nosotros lo elevamos al cuadrado sería 9 cuartos. Y simplemente para sacar el área del segundo es 28 por 9 cuartos, ¿cierto? Aquí nosotros podemos simplificar este 4 con el 28 y nos quedaría 7, porque 7 por 4 es 28, y 7 por 9 sería 63 centímetros cuadrados. Bien, entonces sería la alternativa D, la correcta. Dice, 45. A un triángulo ABC se le aplica una motesia de razón n, cuáles aseveración o aseveraciones es o son verdaderas. Bien, aquí la vamos a hacer inmediatamente porque tenemos que ir jugando con cada una de las aseveraciones. Si tenemos un triángulo ABC, vamos a dibujarlo, triángulo A, B y C, y tenemos un punto que va a ser la razón de homotesia. Todos recuerden que la homotesia es que los puntos pasan por el centro y se puede agrandar o achicar dependiendo de la razón. Dice, si n es menor a 1, el área del triángulo será menor. Si n es menor a 1, puede ser que n sea una fracción que va entre 0 y 1, y también podría ser un número negativo. Si es un número negativo, por ejemplo, menos 5, significa que el triángulo estaría en este mismo lado, pero, ¿cierto?, como estaría en el mismo lado, se estaría agrandando. Por lo tanto, no necesariamente va a ser menor. N es igual a 1, el área del triángulo es la misma, perfecto. Y si n es mayor a 1, el área del triángulo será mayor, sí, porque no hay otra alternativa de que el triángulo se agrande. Por lo tanto, va a ser la correcta la 2 y la 3, alternativa D. Vamos con la 46, dice, en la figura, esta también la vamos a hacer aquí mismo, el triángulo mayor es imagen, el triángulo mayor es imagen de esta, ¿cierto?, del triángulo menor. La razón de área entre el triángulo menor y el mayor es 4 es a 25. Entonces, el área, ¿cierto?, la razón de área es 4 es a 25, ¿cierto? Entonces la razón de lados es 2 es a 5, porque recuerden que las razones se elevan al cuadrado. ¿Cuál será la razón entre la recta O A1, es decir, esta grande,
respecto a 1, respecto a esta. Si a esta le vamos a poner X y a esta nos vamos a poner Y, entonces nos están pidiendo la razón X es ahí. ¿Bien? Si los lados son 2 es a 5, significa que toda esta distancia respecto a esta distancia también es 5 es a 2. También se mantiene la misma razón. Entonces, esta va a ser representada por 5 y esta va a estar representada por 2. Entonces, este pedacito va a estar representado por 3. Estamos hablando de razones, por eso hablo de representar. Por lo tanto, la razón entre X es ahí es lo mismo que decir 5 es a 3. Entonces, la alternativa correcta es la A. Vamos con la 46, dice cuál es el diámetro en centímetros de la circunferencia que tiene como centro el punto 3,2, ¿cierto? Y el punto menos 5,4 pertenece a ella. Entonces esta la vamos a hacer acá para ir más ordenado. Entonces tenemos que calcular el diámetro, ¿cierto? Y la circunferencia tiene como punto el centro sería 3, menos 2, y el punto P que pertenece a la recta sería menos 5,4. Esto es como que imaginemos esta circunferencia, este es el centro, y este es el centro 3, menos 2, y este puntito sería, ¿cierto? O este que está acá, da lo mismo, dependiendo de donde esté ubicada en el plano cartesiano, este sería el punto P. Entonces, si nosotros calculamos esa distancia, vamos a calcular la distancia al radio. Pero que recuerden que nos están pidiendo el diámetro, así que finalmente la distancia que calculemos, tenemos que multiplicarla por 2. Entonces, la distancia entre el centro y P, ¿cierto? Esta es una fórmula, así que sería, la vamos a anotar aquí, que sería x2 menos x1, ¿cierto? Al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Vamos a suponer que este es el x2, este es el y2, este es el x1 y este es el y1. Este es el punto 1 y este es el punto 2. Ya, entonces vamos a decir x2 menos 5 menos 3 al cuadrado más, ¿cierto? Y aquí nos daría 4 menos 2 al cuadrado. Aquí, eso, entonces la distancia va a ser igual. Menos 5 menos 3 al cuadrado, eso sería 64, porque sería menos 8 al cuadrado, 64. Y 4 menos 2 sería 4 más 2, 6, al cuadrado sería 36. Por lo tanto, esto nos daría la raíz de 100, y la raíz de 100 es 10. Por lo tanto, la distancia de C a P es 10, pero nosotros nos están preguntando por el diámetro, y esto es el radio. Por lo tanto, sería 2 por 10, sería 20 centímetros. Bien, la alternativa correcta sería la alternativa E. Vamos entonces con la 48. Dice, ¿qué valores reales podría tomar M para que las rectas, ¿ya?, de ecuaciones L1 2x menos 3y igual M y L2 mx más 2y igual 9 fueran paralelas? ¿Bien? Entonces, veamos. Nos están preguntando por los valores de M, así que vamos a anotar primero la L1, que sería 2x menos 3y igual M, y la L2, que sería mx más 2y igual 9. Para que estas rectas sean paralelas, tenemos dos formas de hacerlas. Ordenar cada una de las rectas con la forma y igual mx más n, o podríamos usar las fracciones de cada factor. Aquí creo que es mucho mejor utilizar la primera parte, es decir, el y igual mx, simplemente para que la estudiemos de esta forma, y ustedes si quieren la hacen también de la otra forma contraria que le acabo de decir. Vamos a ordenar la primera, la L1, de esa forma. Entonces nos quedaría 2x menos m partido por, si estoy bien, menos m, perfecto, partido por 3, y esto es igual a y. Ahí ustedes lo pueden hacer con mayor detalle. La L2, ¿cierto?, nos daría menos mx, ¿cierto?, más 9, y todo eso partido por 2. ¿Bien? Si yo quiero que esta recta sea paralela, los valores de la pendiente, ¿cierto?, tienen que ser iguales. Solamente la pendiente, no me importa lo que sea después.
¿Bien? Entonces, 2/3 tiene que ser igual a menos m partido por 2. Multiplicamos cruzado, nos daría 4 es igual a menos 3m. M sería menos 4/3. ¿Bien? Eso bastaría, porque no es necesario que este sea igual a esto, porque si no serían coincidentes. Y aquí nos están preguntando que simplemente sea paralelo. Por lo tanto, el valor de m tendría que ser menos 4/3. La alternativa correcta sería la alternativa A. ¿Bien? Dice, la 49, se tienen las rectas L1 igual I igual a X, perdón, más B, y L2 I igual CX más D. ¿Qué sería necesario para que ambas rectas se intersecten en un único punto? Bien, entonces vamos a la 49, ¿cierto? Aquí, denme un segundo que se me perdió lo que estaba haciendo. Ya, se tienen dos rectas. Aquí tengo la L1, y es igual a AX más B, y L2 es igual a y es igual a CX más D. Para que se intersecten en un solo punto, ¿cierto? Estas rectas tienen que ser básicamente no paralelas ni tampoco coincidentes. Y aquí es lo que yo le estaba señalando, que hay una regla de las fracciones de los factores, es decir, de los que acompañan a Y, de los que acompañan a X y de los que acompañan a los que están de forma independiente. Pero para eso tengo que ordenarlos, la L1, poniendo todos los X a un lado. Entonces esto me daría AX menos Y, ¿cierto? Es igual a menos B. Tengo que ordenarlo siempre como X, Y después igual al término independiente. Y aquí esto me daría CX menos Y es igual a menos D. ¿Bien? Entonces, para que estos se intersecten en un punto, ¿cierto? Necesito, ¿cierto?, que tenga una única solución. Y para que tenga una única solución, basta con que los numeritos que acompañan a X, la fracción, es decir, A partido por C, sea distinto obligatoriamente a B partido por D. Es decir, menos B partido por D. ¿Bien? Tengo que tener eso como obligatoriedad, o si no, no voy a poder hacerlo. Veamos la alternativa entonces. Recuerden que A partido por C tiene que ser distinto, ¿cierto?, a menos B partido por D. Aquí nos están diciendo que B sea igual a D. Si B es igual a D, ¿cierto?, nos daría que esto nos daría menos 1. A partido por C, ¿cierto?, fuese distinto a menos 1. Si nos están diciendo eso, en verdad no nos están diciendo mucho, porque simplemente nos están diciendo que el valor de A partido por C tiene que ser distinto a menos 1. Pero ¿qué pasaría si son? ¿Verdad? Entonces A menos C dice tiene que ser distinto a 0, pero tampoco nos está diciendo que sea distinto a menos 1. Entonces, de esta forma, si ustedes se dan cuenta, no va a permitir que nosotros podamos desarrollarlo. Así que sí o sí vamos a tener que desarrollarlo de esta forma, con la fórmula general. ¿Bien? Entonces, como ya están ordenadas de la forma general y yo necesito que se intersecten en un solo punto, es decir, me basta que las pendientes sean distintas, que A sea distinto a C, ¿bien? Eso es lo único que me basta, que las pendientes sean distintas, ¿bien? Que las pendientes sean distintas quiere decir de que esto que está acá, A igual C, no se va a producir porque si no, no habría que fuesen distintos. ¿Bien? Entonces esto sería distinto, obligatoriamente. Por lo tanto, coincide con lo que tenemos acá. Bien, entonces basta solamente con la 2. La alternativa B. 50. Dice, de acuerdo con las siguientes rectas, ¿en cuántos puntos se intersectan en el plano estas que están acá? Entonces, para eso vamos a utilizar L1 es igual a, volvemos con lo mismo, todas las X a un lado junto con las Y. Entonces anotamos primero esta, la voy a hacer aquí esta para que se nos haga más fácil comprenderla.
y la vamos a hacer comparando las fracciones de los coeficientes. ¿Bien? La primera, si dejamos todas las x y las y en un solo lado, nos quedaría así, está la L1, y la L2 nos quedaría 10x menos 5y igual menos 15. Dice, ¿en cuántos puntos se intersectan en el plano? Tenemos que decir 2 dividido en 10, es decir, tomar los factores del x, ahora tomar los factores del y, menos 1 partido por menos 5, y ahora tomar los factores independientes, menos 3 partido por menos 15. Simplificamos esto, nos daría un quinto, esto también nos daría un quinto, y esto nos daría un quinto también, ¿cierto? Que ustedes se dan cuenta, ¿bien? Porque estamos simplificando por 3. Entonces todo nos da igual. ¿Ya? Si todo nos da igual, tiene infinitas soluciones. ¿Ya? Se intersectan infinitos puntos. La alternativa correcta es la B. ¿Ya? ¿Cuál es la ecuación de la recta que pasa por 3,5 y es perpendicular a la recta junta? ¿Ya? Entonces vamos con la 51. Esa la vamos a desarrollar al otro lado para que quede más ordenado. Dice, la recta pasa por el punto 3,5 y es perpendicular a esta recta. Entonces, lo que tengo que hacer es ver la pendiente de esta recta, que sería 2x menos 3 es igual a y. La pendiente es igual 2. La pendiente de esta recta, que lo vamos a analizar con este punto, tendría que ser menos un medio. Porque recuerden que para que sean perpendiculares, la pendiente 1 con la pendiente 2 tiene que darme menos 1. Si la pendiente 1 es 2, ¿cuánto tendría que valer esa pendiente para que me dé menos 1? Menos 1. ¿Bien? Entonces, aquí vamos a construir la ecuación y igual mx más n. Genial, porque y vale 5, x vale 3, m vale menos un medio y ahora puedo sacar n. Entonces, aquí me quedaría 5 igual menos un medio por x, que valdría 3 más n. Eso me daría 5 es igual a menos 3 medio más n. N, por lo tanto, sería 5 más 3 medio. ¿Bien? Eso, lo voy a poner aquí, n es igual a 10 más 3, 13 medio. Por lo tanto, construyendo nuevamente, utilizando esta, me quedaría y es igual al m, que ya dijimos que es menos un medio, ¿cierto? X más 13 medio. Como las alternativas no está con fracciones, necesitamos multiplicar todo esto por 2. Entonces nos quedaría 2y es igual a menos x más 13. Y aquí están todas igualadas a 0, por lo tanto también voy a igualarlo a 0 y también tengo que darme cuenta que la x está positiva. Así que vamos a tirar todo hacia la izquierda. X más 2y menos 13 igual 0. X más 2y menos 13. ¿Bien? X más 2y menos 3. Entonces la alternativa correcta sería la D. ¿Bien? Vamos con la 52. Dice, dos rectas del plano cartesiano L1 y L2, que ahí están mencionadas, kx más 3y igual 2, y 2x más ky igual menos 3, con k, un número real distinto de 0. Nos dicen que es distinto de 0 porque si no desaparecería la x y desaparecería la y en este caso. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? Siempre verdadera. Entonces, hagámoslo al otro lado para que quede más ordenado. La 52 dice, tenemos dos rectas, la L1, ¿cierto? Sería kx más 3y igual 2, y la segunda sería 2x más ky igual menos 3. ¿Bien? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? Podemos aquí usar las fracciones, comparar fracciones, o también podemos comparar, escribirla de la siguiente forma, como la fórmula general. Creo que es mucho más amigable, ¿cierto? Utilizar la fracción en este caso, porque ya está ordenada. Entonces, k partido por 2, 3 partido por k, y menos 2 partido por menos 3. Entonces la primera nos está diciendo, si k es igual a raíz de 6, son paralelas. ¿Cómo tenían que ser las fracciones? Si eran paralelas, aquí estamos analizando la 1, si eran paralelas, ¿cierto? Es decir, que tenía
no tenía solución, eso quiere decir que eran paralelas, ¿cierto? Estos tienen que ser iguales y estos tienen que ser distintos, si fuesen paralelas, ¿bien? Entonces, para que sean paralelas, estos dos tienen que ser iguales, vamos a multiplicar cruzado, nos quedaría k cuadrado es igual a 6, k tendría que ser raíz de 6. ¿Es verdad? Es verdad, entonces la 1 sería verdadero. La 2 nos dice, si k es positivo, se intersecta en un solo punto. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenía que ser las fracciones cuando se intersectaban en un solo punto? Pues aquí nuevamente ponemos, y para que se intersecte en un solo punto, ¿cierto? Necesito que simplemente esto sea distinto. ¿Bien? Y dice, basta, la 2 dice, si k es positivo, se intersectará en un solo punto. No, porque si nos damos cuenta, raíz de 6 es positivo, y si intersectan no se intersecta en ningún punto, entonces esta sería falsa. Porque si es positivo, podría ser que fuese raíz de 6 también, y raíz de 6 hace que no se intersecte. Veamos la tercera aceleración. Dice, si k es menos 9,5, las rectas se intersectan sobre el eje Y. ¿Ya? Sobre el eje Y significa que no hay, ¿cierto? No hay C, ¿bien? Que C es 0. Entonces, aquí tenemos que C vale 2 y C vale menos 3, ¿no? O podríamos estar equivocados. Por eso tenemos que verlo. Y aquí, sí o sí en la 3, vamos a tener que utilizar esta función. Entonces nos quedaría la primera. Y es igual a menos kx, ¿cierto? Más 2, ¿sí? Y esto partido por 3. Y la segunda, ¿cierto? Nos quedaría y es igual a menos 2x menos 3 y todo eso partido por k. ¿Bien? Si yo necesito que se intersecten en el eje Y, 2 tercios tiene que ser igual a menos 3 partido por k. Entonces, 2 tercios tiene que ser igual a menos 3 partido por k. Multiplicamos cruzado, nos daría 2k es igual a menos 9. K es igual a menos 9 partido por 2. Y eso es justamente lo que nos dice la 3. Por lo tanto, la 3 sería verdadera. Tenemos la 1 y la 3 como verdaderas, por lo tanto sería la alternativa C. ¿Bien? Terminamos entonces el eje geometría, terminamos todas las preguntas. No olvide compartirnos y revisar cada una de estas para que pueda realizar de forma correcta su ensayo. Bien, que estén muy bien, cuídense y nos vemos en el cuarto video para desarrollar la última parte del ensayo.